Entonces arrancamos esta segunda parte presentando los parámetros generales de funcionamiento en corriente alterna de los interruptores termomagnéticos según norma IS 60898. Tenemos la tensión de empleo, que tiene un valor máximo considerado de 440 volts, se trata de valor eficaz. En caso de ser alimentación trifásica con neutro, es valor eficaz de tensión de línea. Y la frecuencia o las frecuencias consideradas son 50 y 60 Hz. Después tenemos la intensidad asignada, que es la máxima intensidad de corriente que puede atravesar al dispositivo de manera permanente sin que éste altere su funcionamiento ni se dispare. Esta intensidad asignada está calculada a una temperatura ambiente de 30 grados Celsius. En caso de que la temperatura ambiente de proyecto sea distinta, habrá que aplicar el factor de corrección correspondiente que podemos encontrar en la hoja técnica del dispositivo. Tenemos factores de corrección tanto para variación de temperatura como para agrupamiento de dispositivos. En un mismo tablero, si tenemos más de un interruptor, habrá que aplicar un factor de corrección porque la dificultad en la disipación de calor, el agrupamiento de los dispositivos, hace que tengamos que disminuir el valor de intensidad asignada considerado. Si uno no cuenta con información, por ejemplo, con respecto a la variación de temperatura, bueno, un dato orientativo sería que cada 10 grados Celsius de aumento de temperatura habría que disminuir entre 6 y 8% el valor de la intensidad asignada. Ve uno cuál usa según cuál convenga para orientarse hacia el lado de la seguridad. Siempre la prioridad es la seguridad. Bueno, el máximo valor de intensidad asignada contemplado en esta norma es 125 amperes. Ahí aparecen valores típicos en el ámbito doméstico, o sea, valores que podemos encontrar habitualmente en interruptores instalados en el ámbito doméstico: 6 amperes, 10 amperes, 16 amperes, 20 amperes y 25 amperes. Por arriba de 25 amperes ya tendríamos 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125. Y por debajo 0,5, 1, 2, 3, 4. También hay de 13. Podemos encontrar interruptores de 15 amperes de intensidad asignada. Pero bueno, esos que aparecen ahí son los que normalmente se van a utilizar en el ámbito doméstico. Después tenemos poder de corte o capacidad de ruptura asignado. ¿Qué es el poder de corte, la capacidad de ruptura? Es la máxima corriente de cortocircuito que el dispositivo puede interrumpir de manera segura. En la norma, el máximo poder de corte considerado es 25.000 amperes. Los valores típicos en las instalaciones domésticas: 3.000, 4.500 y 6.000 amperes. El poder de corte asignado no nos dice que después el dispositivo puede seguir funcionando en determinadas condiciones, que ahora vamos a ver que son las que se aplican al poder de corte de servicio. Ahora sí, poder de corte de servicio es la máxima corriente de cortocircuito que el dispositivo puede interrumpir, quedando después en condiciones de brindar continuidad de servicio, para lo cual debe cumplirse que para una corriente igual a 0,85 de la intensidad de no disparo en el tiempo convencional, ya vamos a ver lo que es eso, no dispare en el tiempo convencional. Y para una corriente igual a 1,1 de la intensidad de disparo en el tiempo convencional, dispare en el tiempo convencional. Bueno, acá podemos ver que para poder de corte asignado de hasta 6.000 amperes, el poder de corte de servicio es igual al poder de corte asignado. Acá, para poder de corte asignado mayor a 6.000 amperes y hasta 10.000 amperes, el poder de corte de servicio es 0,75 del poder de corte asignado o 6.000 amperes, el que resulte mayor. Y para poder de corte asignado mayor a 10.000 amperes, el poder de corte de servicio es 0,5 del poder de corte asignado o 7.500 amperes, el que resulte mayor. Bueno, la intensidad de no disparo en el tiempo convencional es la intensidad con la cual el interruptor va a disparar en un tiempo mayor al tiempo convencional. En este caso, el tiempo convencional es 1 hora para interruptores de hasta 63 amperes de intensidad asignada y 2 horas para interruptores de más de 63 amperes de intensidad asignada. Bueno,
La intensidad de no disparo en el tiempo convencional, en este caso, es 1,13 de la intensidad asignada. O sea, un interruptor de 10 amperes va a tener una intensidad de no disparo en el tiempo convencional de 11,3 amperes. Bueno, y la intensidad de disparo en el tiempo convencional es la intensidad con el cual sí se va a producir el disparo en el tiempo convencional, en este caso 1 hora o 2 horas según el calibre del interruptor, o un tiempo menor. Y en este caso la intensidad de disparo en el tiempo convencional es 1,45 de la intensidad asignada. Volviendo al ejemplo de intensidad asignada 10 amperes, será 14,5 amperes. Cuando veamos las curvas de disparos, todo esto va a quedar bastante más claro. Ahora justamente en el siguiente paso vamos a ver las curvas de disparo y ya estos conceptos se van a reforzar. Bueno, ahora, ¿qué es una curva de disparo? Es una representación gráfica del tiempo de disparo en función de la intensidad que circula a través del interruptor. Esta intensidad a su vez está expresada en términos de la intensidad asignada, es decir que un 1 corresponde a la intensidad asignada, un 2 corresponde al doble de la intensidad asignada y así. Si bien se llaman curvas de disparo, no son curvas estrictamente hablando, sino que son franjas, regiones o zonas comprendidas entre dos curvas. Una curva que podríamos llamar de máxima y otra que podríamos llamar de mínima. Es decir que un interruptor de estas características debe tener una curva de disparo que esté comprendida entre esas dos. Bueno, a su vez, la curva de disparo se divide en dos partes. La que corresponde al disparo térmico y la que corresponde al disparo magnético o electromagnético. La norma IS 60898 define tres curvas de disparo: la B, la C y la D. La diferencia entre ellas radica en la parte de disparo magnético o electromagnético. La parte que corresponde al disparo térmico es la misma en las tres, con la salvedad de que la curva C se prolonga con respecto a la de la curva B y la de la curva D, se prolonga con respecto a las otras dos, como ya vamos a ver ahora. Bueno, acá tenemos las tres curvas representadas en la misma gráfica. Como corresponde a interruptores de A hasta 63 amperes, el tiempo convencional es 1 hora. Bueno, acá tenemos la curva de máxima y acá la de mínima. Esto corresponde al disparo térmico. Bueno, si el interruptor se comportase según la curva de máxima, vemos que para el tiempo convencional la mínima intensidad que va a producir el disparo es 1,45 de la intensidad asignada. Por eso hemos dicho que esa era la mínima intensidad que aseguraba el disparo en el tiempo convencional. Bueno, y si el interruptor se comportase según la curva de mínima, vemos que para 1,13 de la intensidad asignada estamos en el límite del disparo en el tiempo convencional. O sea, para un valor menor a 1,13 de la intensidad asignada no vamos a tener disparo. Con 1,13 de la intensidad asignada justo estamos en el límite. Como se trata de una variable continua, el tiempo, bueno, en el límite se confunden las condiciones, ¿no? Decir 1 hora y decir 1 hora y una mil millonésima de segundo, bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una intensidad de 2 veces la intensidad asignada, el disparo se produciría entre los 8 segundos más o menos y los 2 minutos o un poquito más. Ese es el intervalo de tiempo en el cual puede producirse el disparo. Así que es lo que hay que tener en cuenta, tanto el valor mínimo como el máximo probable en caso de tener determinadas intensidades en las que tengamos que considerar si en un tiempo determinado se va a disparar el interruptor. El interruptor va a tener una curva de comportamiento que va a estar entre estas dos. Por eso, para las situaciones límite, por decirlo de una manera, tenemos que considerar una y la otra. Bueno, después, para la curva B, tenemos que el disparo magnético
se va a producir para un valor de intensidad entre 3 y 5 veces la intensidad asignada. 3 veces la intensidad asignada es el umbral de disparo en este caso. En la curva C va a ser entre 5 y 10 veces la intensidad asignada, en este caso el umbral de disparo magnético es 5 veces la intensidad asignada. Y en la curva D entre 10 y 20 veces la intensidad asignada. Por lo tanto acá el umbral en la curva D es 10 veces la intensidad asignada. En el caso de una intensidad igual a la correspondiente al umbral de disparo magnético en cada curva, el disparo se va a producir en un tiempo no menor a 100 milisegundos. Y para una intensidad igual al límite superior del intervalo correspondiente a cada curva, sería 5 veces intensidad asignada para la curva B, 10 veces la intensidad asignada para la curva C y 20 veces la intensidad asignada para la curva D, el disparo se va a producir en un tiempo menor a 100 milisegundos. En el caso de los interruptores limitadores, los tiempos de disparos son menores que en los casos de los no limitadores. Justamente por la velocidad de apertura de los contactos y por las características de la cámara apagachispa o cámara de extinción de arco que tienen, es que tienen esa posibilidad de limitar el cortocircuito. Los interruptores de curva B son aptos para proteger circuitos donde no se esperan corrientes de conexión importantes, por ejemplo circuitos que alimenten resistencias calefactoras o circuitos de iluminación sin grandes corrientes de conexión, y también para proteger circuitos donde no se esperan corrientes de cortocircuito grandes, ya que si en esos casos se utilizase un interruptor de curva C, por ejemplo, podría no llegar a dispararse por cortocircuito. Serían los casos de circuitos con conductores de gran extensión o gran longitud y sección relativamente pequeña, o circuitos alimentados por grupos electrógenos, por ejemplo. En el caso de interruptores de curva C, que son los más utilizados en el ámbito doméstico, ya son aptos para alimentar circuitos con cargas como pequeños motores que tienen ya una corriente de inserción más importante, la corriente de arranque de los motores que se utilizan, por ejemplo, en bombas de agua, equipos de aire acondicionado, bueno, ya es de cierta magnitud. Bueno, y en el caso de la curva D, ya se utiliza para circuitos que alimentan cargas con grandes corrientes de inserción, como capacitores, transformadores, motores con arranque muy pesado. Tenemos otra característica que es la clase de limitación. Con limitación se refiere a limitación de energía específica pasante. En términos sencillos y sin entrar en detalle, digamos que es un indicador de la capacidad que tiene el interruptor, en caso de cortocircuito, de limitar la corriente de cortocircuito y por lo tanto limitar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos a los que se va a ver sometida la instalación. Hay tres clases de limitación: clase de limitación 1, 2 y 3. Los interruptores de clase de limitación 1 son interruptores no limitadores. Y en el caso de clase de limitación 3 hay mayor capacidad de limitación que en los de clase de limitación 2. Esta información puede aparecer en el frente del interruptor en un cuadradito con el número correspondiente o en la información técnica del dispositivo, que vendrá en el archivo correspondiente o en una hoja técnica. Bueno, ahora un breve comentario sobre otras dos características: la categoría de sobretensión y la tensión de impulso. En términos sencillos, la categoría de sobretensión es un indicador del nivel de la instalación en el cual puede ser instalado el dispositivo. A nivel del medidor de energía o contador de energía, donde estamos en conexión directa con la red, tenemos categoría de sobretensión 4, porque es allí donde una sobretensión transitoria debido a una descarga atmosférica o una maniobra en la red va a tener su mayor magnitud.
Dentro de la instalación propiamente dicha del inmueble, sobre todo a nivel tableros, la categoría de sobretensión es 3, que es la que corresponde a estos interruptores que estamos viendo. Después, para los artefactos conectados mediante tomas corrientes a la instalación, tenemos categoría de sobretensión 2, y los artefactos que están conectados no de manera directamente a la instalación, sino mediante un dispositivo intermedio, como serían dispositivos electrónicos, por ejemplo, tenemos categoría de sobretensión 1. Y la tensión de impulso es la tensión de pico o cresta de un impulso que tiene una determinada forma de sobretensión, como ya vamos a ver ahora, que el dispositivo puede soportar. La forma que tiene este impulso simula una descarga atmosférica, y en este caso la tensión de impulso mínima es 4 kV. Bueno, acá tenemos la forma del pulso, de la tensión de impulso justamente, a la que pueden encontrar también referida como tensión de choque o tensión impulsional. A los 1.2 microsegundos alcanza el valor de cresta, y a los 50 microsegundos se reduce al 50% de ese valor. Bueno, en el próximo video vamos a ver simbología y ejemplos con algunos interruptores e información técnica para practicar la interpretación de los datos.